noches. Yo, como ha dicho antes la compañera que ha leído el poema sobre las plumas clandestinas de Antonio, estoy súbitamente herido porque me toca hablar a mí. Y bueno, voy a comentar poco del libro porque tiene un prólogo que lo he hecho yo, pero lo podría haber hecho otro mejor o yo qué sé. Y el libro surge porque el compañero de teoría de la literatura y profesor catedrático, don Antonio Chicharro Chamorro, le dice: Antonio, ¿por qué no saca el libro Sol que se alude exento? Porque este libro ya había aparecido en Mi extravagante jerarquía, allá por el año 82, donde se publican los 5 primeros libros de Antonio, más Sol que se alude. Pero Sol que se alude no le daba para un libro, como mucho le daba para un cuadernillo, porque eran 12 poemas. Y hace 2 años, Manuel Salinas, que lleva la colección Puerta del Mar de la Diputación de Málaga, le pidió un libro a Antonio. Y le dijo: bueno, Antonio, dame un libro y que sea bastante gordo. Bueno, pues Antonio no tenía libro que darle. Y dice: bueno, pues hacemos una antología. Y preparamos una antología. Bueno, yo no preparé nada. Lo preparó la profesora del Departamento de Hispánicas de Granada, de la Universidad de Granada, Concha Argente. Preparó su antología para publicarla en Puerta del Mar. Pero una vez que se le había mandado la introducción, que era bastante extensa, un análisis estupendo de la obra de Antonio desde el primer libro al último, y nos dice Manolo que no hemos pasado de página. Bueno, que se habían pasado ellos, yo no, porque yo no había hecho nada. Se había pasado Concha Argente de página y que no podía hacer tanto, que por qué no cortaba unas páginas en el prólogo y quitaba unos poemas. Y dijo Antonio rotundamente que no se quitaba ni una coma, que lo que estaba allí había que publicarlo. Es que, decía Manolo Salinas, que no había dinero para ese volumen, que si la habían acortado. Al principio decía las páginas que hicieran falta. Bueno, en fin, que no podíamos sacar la antología. Entonces Antonio Carvajal se lo ofrece a Manuel García, uno de los directores o de los que llevan la editorial de Sevilla, Pan de Lunes, y ahí se publicó la antología Cuerpo Lento del Tiempo. Y entonces dice, pues, Manolo Salinas le dice: pues tienes que darme algo. Y ya dice: pues vamos a hacer un libro nuevo que va a ser Sol que se alude, pero como no daba para más, bueno, pues me dice Dionisio: te ha tocado trabajar. Y yo ya me puse a temblar. Digo: bueno, ahora tenemos a ver en qué berenjenal me mete a mí. Y entonces, pues, con la ayuda del propio Antonio, decidí, pues, aumentar el libro y meterle unos cuantos poemas más, que dieron bastante. Y salió este hermoso libro, esta edición bonita, bien cuidada, por parte de Manolo Salinas, y en fin. Y como está el prólogo, que ustedes lo compran o si se lo regalan mejor, aunque ya me parece que se acabó la edición y habrá que hacer una segunda, porque tenía tan buen precio que se vendió el libro, no llegó a 6 euros, 5,55 o 6,1, que era baratísima. Yo no sé si quedará. Javier, tú que has comprado el último. Ahí hay un librero que se lo he comprado yo, los dos, que no sé si te queda. Ahí, ¿no? Bueno, en fin, yo lo que he hecho ha sido una pequeña semblanza sobre Antonio cuando lo conocí,
y voy a, para no equivocarme, voy a ver un poco la semblanza de Antonio, más que como poeta, como profesor, como amigo. Conocí personalmente al profesor Antonio Carvajal en febrero de 1996, con ocasión de un seminario de métrica que impartía en la Facultad de Traducción bajo los auspicios del Secretariado de Extensión Universitaria. Bueno, ahí fue cuando lo conocí realmente, porque ya en el año, cuando él dirigía el aula de poesía por los años, cuando yo hacía hispánica, por los años 84-85, el profesor que teníamos de portugués, vinieron unos poetas portugueses que trajo Antonio al aula de poesía, y también fue el culpable de que viniera José Saramago al aula de narrativa, porque lo conoció en un viaje que hizo a Portugal. En fin, allí no lo conocí, pero lo vi. Bueno, entonces sí. Me inscribí porque me había llegado su fama de ameno docente y buen lector, y porque, conociendo buena parte de su obra, me apetecía oírle decir sus propios poemas. La amenidad en la explicación de los fenómenos del verso era evidente, pero no le oí ni un verso suyo, aunque sí nos dio ocasión de disfrutar de José Hierro en el acto de clausura, que nos ofreció un recital inolvidable. 2 años después, en octubre, me matriculé en la especialidad de Teoría de la Literatura, y allí estaba el profesor Carvajal impartiendo métrica y retórica literaria, y todo el alumnado deseando oírle sus poemas, y él sin decirlo, y sin hacer ninguna alusión ni a su obra ni a su condición de poeta. Hacia finales de mayo del 99, una compañera le preguntó que cuándo nos iba a leer sus poemas, y él, sonriendo, le dijo que el poeta de su mismo nombre y figura había leído públicamente en el aula de poesía de la propia Universidad de Granada, y que no nos había visto allí, y añadió: tengo que firmar las actas donde figuran los nombres de ustedes. Si leo mis poemas en clase, pueden entender que los estoy induciendo a que compren mis libros, y eso me repugna moralmente. No quiero lectores cautivos. La poesía para mí es, ante todo, un ejercicio de libertad. Así que no leeré mi ejemplar, que fue el primer libro que compré de Antonio, de Miradas sobre el agua, aunque ya anterior había comprado un libro donde tenía un poema tuyo, que era un homenaje a Vicente Aleixandre. El libro suyo que más me emociona, porque para mí, para que me lo firmara, terminada mi tercera especialidad, y después seguí los cursos de doctorado con él otra vez como profesor, y hice mi trabajo de fin de doctorado sobre el indicasílabo y su obra Extravagante Jerarquía. Un año más tarde, con el fin de siglo, acabada la relación profesor-alumno, unos cuantos compañeros de clase nos encontramos con que éramos amigos suyos y a la vez asiduos asistentes a sus lecturas y conferencias. Con su amistad se nos abrió un mundo de relaciones insospechadas: pintores, escultores, fotógrafos, músicos. Nos incorporaron a sus vidas y se integraron en las nuestras con absoluta normalidad. Y los que escribían y le mostraban su obra la fueron viendo publicada, si era válida, como José Cabrera, Juan Baro, Pablo Valdivia, Antonio Mochón, Juan José Castro, Pablo Di Fidio o Azucena González Blanco. Vieron sus primeros libros publicados bajo el amparo de su antiguo profesor y poeta amigo. Y a los no creadores nos iba encomendando otras tareas para hacer currículum, presentaciones, coordinaciones de mesas redondas, conferencias, encargos de artículos, siempre animando, siempre apoyando a los más jóvenes, porque según él, el futuro está en ellos. En estos años de convivencia he podido comprobar varias cosas: la enorme paciencia del poeta cuando lo insultan, llamándolo barroco;
el respeto y la admiración que le tienen los grandes poetas mayores, como el ya citado José Hierro, María Victoria Atencia, Pablo García Baena, José Antonio Muñoz Rojas, aquí también presente con nosotros Julio Alfredo Egea, que hoy hemos tenido una comida muy amena, muy agradable. Respeto y cariño no solo por los poetas mayores, sino también de sus compañeros de departamento, que le han hecho un homenaje después de jubilarse con el libro Júbilo del Corazón. Sí, Carvajal es un poeta difícil, porque se exige lo mejor para ofrecérnoslo en sus libros, como él entiende que es su obligación, pero en la relación personal es fácil, amable y generoso. Lo demás pueden verlo, pues, las demás cosas, bibliografía y algunas cosas sobre su vida, se puede ver en la Wikipedia o en las introducciones de los libros, pero la amistad y su generosidad se ve tratándolo. Y hablando del libro, también se ve su generosidad porque el libro es un canto a sus maestros, como Alexandre, Lorca, Guillén, los Luises, de Góngora. Es un canto a sus maestros y sobre todo es un canto a la amistad. Sin más, os dejo con Antonio Carvajal.